Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Y también en el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice la palabra de Dios: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Le doy la bienvenida a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cordial saludo. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Qué grato el poder reunirnos para escuchar la palabra de Dios, el poder ser edificados como hasta el día de hoy lo hemos podido lograr. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad un tema que lo he titulado La Orden del Señor Jesús. Y como podemos observar en la lectura del texto, hay una orden muy concreta que nuestro Señor Jesucristo no solamente le dejó a los discípulos, sino que lo ha dejado a la iglesia y nos llega a todos nosotros en el día de hoy. Y es la importancia de nosotros predicar el Evangelio, de nosotros hacer discípulos. Digámoslo también de otra manera, que nosotros seamos discípulos y que nosotros hagamos discípulos. Por tanto, mis hermanos, todo aquel que va llegando a la iglesia ya tiene la oportunidad y el privilegio de ser parte de la escuela del discipulado de la iglesia, pero también tiene el privilegio de empezar a tener discípulos. Usted puede compartirle a alguien de lo que es su experiencia con el Señor, estar cerca de esa persona, empezar a cuidarlo, empezar a transmitirle lo que Dios le va a estar dando. Y en la medida que usted va profundizando en la escuela del discipulado de nuestra iglesia, usted va a tener más argumentos espirituales para poder transmitirle a otras personas. Así que en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él lo dijo porque Él ya sabía que el punto fundamental para el crecimiento espiritual de una persona, de una comunidad, de su iglesia en general, es que nosotros seamos discípulos y que nosotros hagamos discípulos. Por eso esta palabra que encontramos allí en estos evangelios es una forma muy clara para que nosotros crezcamos de acuerdo al propósito que Él tiene para nuestras vidas y que nosotros seamos bautizados, identificados en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En este orden de ideas encontramos en el libro de Primera a los Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 8 y versículo 9, dice la palabra: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mire que encontramos en este pasaje de la Biblia ese término que el apóstol Pablo está hablando de estas iglesias, contando que partiendo de ellos ha sido divulgada la palabra del Señor. Ellos están cumpliendo con el mandato, con la orden que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para todos nosotros. Lo están cumpliendo porque ellos empezaron a divulgar, a hablar de este santo evangelio. Mis hermanos, hoy nos corresponde a nosotros y nos corresponde la tarea gloriosa de nosotros poder compartir de este evangelio santo para toda persona, toda criatura, en las veredas, en los corregimientos, en los municipios, en las grandes ciudades, en Colombia y en el mundo. Tenemos así que decir que es un privilegio, una honra maravillosa que nuestro Dios nos hace. Pero nosotros no podemos callar. No podemos callar. Definitivamente quiero insistir en esta idea porque es nuestro deber como cristiano. El apóstol Pablo lo decía, es que yo no tengo por qué gloriarme si yo predico el evangelio. Esto me es impuesta una necesidad, es una orden. Así que todo creyente, todo cristiano, todo evangélico es alguien que se inscribe en el discipulado de la iglesia. Y todo creyente empieza a tener discípulos. Es un privilegio, es una bendición enorme que nosotros podamos entender este principio cristiano. Es una verdad, es algo que es real. No hacerlo es una situación muy grave, pero muy grave
para nosotros como cristianos, no ser parte del discipulado de la iglesia. Y no tener discípulos es una cosa grave. Con esto lo que quiero dejar ver, mis hermanos, es que no podemos acostumbrarnos a ser unos creyentes nominales en la iglesia. Si lo hacemos, estamos faltando a algo muy concreto que el Señor Jesucristo lo mencionó. Es que, mis hermanos, es que toda persona salva siente la necesidad, vive la necesidad de ayudar a salvar a otras personas. Y la mejor forma es haciéndolo de esta manera. Así que el éxito de la iglesia se logra cuando seguimos las instrucciones de nuestro Señor Jesús. Y la instrucción de nuestro Señor Jesús es ir y hacer discípulos. Por lo tanto, preguntémonos, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un estudiante, un discípulo es un aprendiz, es alguien que empieza a aprender, que empieza a estudiar. Y en la iglesia podemos tener esta virtud, podemos tener este privilegio, aprender, podemos estudiar, podemos inscribirnos en este territorio de orden espiritual. Un discípulo, por lo tanto, va generando disciplina. Un discípulo, por lo tanto, va generando mucho orden, mucho orden. No se puede ser un discípulo si no hay disciplina. No se es un discípulo si no hay orden. Por lo tanto, mis hermanos, es una necesidad apremiante que yo sea un discípulo. Y yo soy un discípulo. Yo tengo a mis líderes que ellos son mis maestros, que me enseña la iglesia, estoy inscrito en el discipulado de la iglesia, pero yo también tengo mis discípulos y la iglesia testifica de mi propia vida como discípulo y por lo tanto tengo la autoridad para poder tener otros discípulos. Así que es una tarea que tenemos nosotros y quiero compartir con ustedes las cualidades de un discípulo, Y dentro de las cualidades podríamos mencionar, un discípulo sigue a su maestro. Esto lo dice la palabra en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 17, en el capítulo 2 versículo 15. Un discípulo escucha a su maestro. Un discípulo aprende de su maestro. Un discípulo imita a su maestro. El apóstol Pablo lo decía en Corintios. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Un discípulo obedece a su maestro. Mire, son cualidades que tiene un discípulo. No es una persona que vive de cualquier manera. No es una persona que vive marginada al territorio espiritual. Y dice, yo soy de la iglesia. No, es que la consigna no es que seamos nominal, sino que nosotros seamos parte activa de la iglesia, siendo discípulos y teniendo discípulos. Un discípulo está convencido de su maestro. Un discípulo es capaz de padecer por la causa de Cristo, por su maestro. Se vuelve un devoto. Un discípulo, por lo tanto, da prioridad a su maestro antes que a sí mismo. Por lo tanto, nuestras actividades espirituales se convierten en el centro mismo de nuestra propia vida, porque entendemos el valor del discipulado y lo entendemos dentro del programa de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, un discípulo está comprometido con Jesús. Un discípulo está comprometido con la iglesia. Un discípulo expresa un amor extraordinario por las personas. Un discípulo es alguien pero muy sensible a lo de Dios, muy sensible a lo de la iglesia. Un discípulo es un apasionado por leer la palabra, por estudiar la palabra de Dios. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 31, entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Llama la atención maravillosamente cómo el Señor Jesús enfatiza constantemente esta palabra, discípulos, discípulos. Así que mis hermanos, ¿cómo nos encontramos nosotros? ¿Estamos inscritos en el discipulado de la iglesia? ¿Tengo discípulos? Eso es algo que un cristiano debe tener. Y estoy convocando a la iglesia. Para que nosotros despertemos en este interés, en este principio fundamental de la vida cristiana. Es una orden que nuestro Señor Jesús nos da para todos nosotros. Así que un discípulo es alguien que está activo evangelísticamente hablando, porque le comparte al uno, le comparte al otro, le hace seguimiento a las personas.
cuida a la gente, cuida a esa persona que le está empezando a compartir, lo va instruyendo de menos a más y empieza todo un proceso extraordinario. Un discípulo, por lo tanto, se involucra en la iglesia de una forma apasionada, de una forma total. Mis hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña sobre la misión de la iglesia, con una particularidad para este objetivo: hacer discípulos. Insisto en la idea que estoy invitando a la iglesia para que todos despertemos, todos despertemos y que veamos que esto es una cosa fundamental, es un deber, es una orden que nuestro Señor Jesucristo nos menciona. Por eso quiero mencionar un poco sobre la diferencia entre el creyente común y el discípulo de Cristo. Insisto en la idea, diferencia entre el creyente común y el discípulo de Cristo. Diríamos que el creyente se suma como uno más, el discípulo se multiplica. Y lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Y así se va multiplicando, se va haciendo ese trabajo glorioso que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Así que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo sobre esta verdad. Mis hermanos, ¿lo estamos haciendo? Diferencia entre el creyente común y el discípulo: el creyente se gana, el discípulo se hace en la praxis de su claridad. Va teniendo una claridad y va avanzando. El creyente se puede ganar y estar allí, pero no podemos quedarnos solamente estando allí, yendo a la iglesia, sino que debemos dar ese otro salto porque hace parte de nuestra forma activa en el cristianismo. Un creyente, podríamos decir, entrega cosas. Un creyente posiblemente ayuda. El discípulo entrega toda su vida. Gloria a Dios. Lo entrega absolutamente todo. Se dona porque él entiende el valor, la bendición de ser un discípulo y de hacer discípulos. El creyente espera que lo comprendan y que lo animen, y está bien que lo hagamos, pero el discípulo siempre está comprendiendo y está animando a otros. Esa es una diferencia bien importante. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo identifica la necesidad. El discípulo consulta y actúa sin esperar nombramientos. Pero está involucrado, está metido dentro de esta escuela maravillosa. El discípulo busca ser como su maestro. ¿Cuáles son los beneficios del discipulado, mis hermanos? En los beneficios del discipulado podríamos decir que son conversiones más estables porque los creyentes maduran pronto. Los creyentes viven más plenamente la unidad en el cuerpo de Cristo, se involucran, disfrutan la comunión del cuerpo de Cristo, disfrutan lo que es ser iglesia. La persona tiene mayor oportunidad de asimilar el espíritu de la iglesia, lo vive, lo disfruta. Y hablando sobre los beneficios del discipulado, la participación del creyente en el servicio de la iglesia es que cada vez se compromete más, se vincula más. La vivencia de la fe y su práctica en la vida es más seria y es más real, porque vive allí metido, inmerso como lo manda el Señor Jesucristo. Hace del territorio espiritual el centro de su propia vida. Se gana a él y gana a su familia, gana a sus hijos, transmite vida. Mira la bendición que es. Así que se descubre, potencializa, orienta y canaliza sus capacidades para Dios. Esos son los beneficios del discipulado. Podríamos decir que dentro de los beneficios, el servicio es más amplio, variado, consistente y con mejores resultados. Y podríamos decir que la congregación crece no solo en número, sino crece en personas salvas y en una iglesia dinámica, constante, haciendo y cumpliendo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Mis hermanos, vamos a orar y que esta oración sea una oración de compromiso delante de la presencia de nuestro Dios, que todos los miembros de nuestra iglesia se acerquen a sus pastores y digan: aquí estoy, quiero ser un discípulo, pero también quiero tener discípulos. Y esa es la tarea que Dios nos está encomendando. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias, Padre amado, porque podemos entender por tu palabra la orden que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. Y esa orden es que nosotros debemos compartir este santo evangelio a toda criatura. Pero no solamente compartirlo de una forma puntual,
sino que nosotros debemos ser discípulos y que nosotros debemos hacer discípulos. Padre, gracias por esta dinámica, por esta claridad del Evangelio y porque entendemos que en el discipulado somos más consistentes, somos más maduros, vamos creciendo, vamos desarrollando nuestra identidad como cristianos para parecernos más y más a nuestro Salvador. Padre, ayúdanos y en esta hora nos comprometemos delante de tu presencia como iglesia para asimilar este principio fundamental de la vida cristiana. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mis hermanos, a todos, que el Señor les bendiga ricamente.